Buenas tardes y bienvenidos al webinar IRC5 y Omnicore, opciones de software. Ante todo, les informamos que esta sesión será grabada y les enviaremos el link del recording una vez finalizada. En el webinar de hoy, nuestro ingeniero de soporte de producto Guillem Guasc explicará cómo las múltiples funciones y paquetes de aplicaciones de los controladores IRC5 y Omnicore aumentan la funcionalidad de nuestros robots, incrementando así la productividad y el rendimiento en cualquier tipo de aplicación. El webinar tendrá la duración de 1 hora. Los últimos 15-20 minutos los dedicaremos a preguntas y respuestas. Por este motivo, les invitamos a ir formulando sus preguntas en los Q&A, escogiendo la opción All Panelists, todos los panelistas. Antes de empezar el webinar, compartimos unos detalles prácticos. Pueden configurar el audio haciendo clic en el menú superior Audio en vídeo o en los 3 puntitos en la parte inferior derecha y clicar Switch Audio. Por defecto, todos los participantes de este webinar tendréis los micrófonos silenciados. Pasamos ahora la palabra a Guillem. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Ahora, empezamos esta sesión que lo que se trata es explicar un poquito por encima las diferentes opciones de software que tenemos para nuestros controladores de ABB, tanto del sistema IRC5 como el nuevo controlador de Omnicore. Y eso haremos una vista desde el cielo para ir detallando un poquito en qué consiste cada una de las opciones de software y qué nos puede aportar a nuestros procesos productivos. Para empezar, definiríamos las opciones de software en cuatro apartados. Habría las opciones que son propias ya del robotware o del sistema operativo del robot y que ya vienen integradas en el sistema operativo para el funcionamiento normal y básico de los robots. Después tendríamos las opciones de área o avanzadas, que son esas opciones que se ejecutan sobre el robotware base, pero que están dirigidos a esos usuarios que necesitan opciones adicionales, pues para el control de movimiento, para la comunicación o para otros tipos que iremos viendo. Otras opciones serían las opciones de aplicación de procesos y estas serían unos paquetes completos para una aplicación, por ejemplo, para la soldadura por puntos o la soldadura arco o la dispensación y que principalmente se han diseñado pues, para mejorar el resultado de esos procesos y simplificar la instalación y la gestión de esos procesos industriales. Y por último, tendríamos lo que le llamamos los robotware add-ins o complementos del robotware, que serían unos paquetes adicionales autónomos que se adjuntarían al paquete principal y, por ejemplo, pues para añadir un track, para añadir un posicionador o para alguna otra funcionalidad que algún cliente, algún tercero fuera de ABB quisiera desarrollar para crear un paquete de funciones y poderlas cargar e incluso vender a sus clientes. En el que sería el del paquete integrado en el robotware, me centro en IRC5 porque antes, años atrás, iban con opciones aparte y ahora ya están todas integradas. Pues serían un poco estas las que ves aquí. El Multiple Axis Positioner para mover posicionadores junto con los robots, para usar triggers, para abrir y cerrar y abrir, leer ficheros y poder hacer registros o guardarlos en un fichero. Temas de RAPID avanzado para gestión de bits y datos, que bueno, lo podéis ver en el manual de referencia de RAPID Kernel, para poder hacer conexiones cruzadas entre señales o interrupciones a través de señales analógicas
o conectar varios motores en modo maestro-esclavo para que conjuntamente puedan mover algo, no sé, una mesa o algo para que, por ejemplo, poniendo dos motores uno a cada lado, pues puedan girar y repartir el par de todo el peso de la mesa en lugar de tenerlo solo en un lado con un contrapunto. Un tema de lo que llamamos el Service Information System, que nos permite controlar cuando requiere un servicio técnico el robot. Y después los Robot Web Services, que esto sí que está tanto en IR5 como en Unicore, que nos permite pues, leer y escribir los datos directamente en el controlador, variables, señales, etcétera, desde un cliente externo. Entraríamos ya a las opciones de área y están divididas en diferentes apartados que iremos viendo uno a uno. Empezaríamos por el Advanced Robot Motion. Aquí quiero deciros que se ha separado lo que son las opciones de IRC5, que se ven arriba a la izquierda, de las opciones de Omnicore, que están arriba a la derecha. Para no confundirlo entre los dos sistemas, se ha cambiado totalmente la numeración, pero ya veréis que muchas de las opciones son exactamente las mismas, incluso llevan el mismo nombre. Empezando por el Advanced Robot Motion, esta opción incluye estas tres opciones que veis abajo, el Advanced Shapes Tuning, el Motion Process Modes y el Grease Move. Esta sirve para aplicaciones sobre todo de corte, ya sea por láser o por agua, o para temas de mecanizado, y nos permite, por ejemplo, el Advanced Shape Tuning nos permite compensar los efectos de la fricción que puede hacer la herramienta sobre lo que queramos mecanizar, o incluso para hacer círculos pequeños a baja velocidad. Pues nos mejora lo que sería la trayectoria. En lugar de tener una circunferencia que a veces cuesta hacerlas, pues eso nos mejora mucho lo que es el control de trayectoria en esos círculos pequeñitos y haciendo que sean más circulares. Por otro lado, tenemos el Grease Move que nos permite utilizar mover solamente los ejes de la muñeca y conseguir de esa manera que evitar mover los ejes 1, 2 y 3 del robot que nos puede generar mucho más error. Simplemente si movemos los ejes de la muñeca podemos conseguir mejores resultados en esas trayectorias de círculos pequeños y cosas así. Y por último, el Motion Process Mode está disponible desde RoboWare 6, tanto para R5 como para ya RoboWare 7 Omnicore, y lo que nos permite es poder cambiar el modo de proceso desde Rapid. Sin esta opción lo podemos ajustar por parámetros, pero siempre vamos a tener ese modo de proceso. ¿Qué significa esto? Por defecto tenemos el Optimal Cycle Time Mode, que nos hace que vayamos de un punto a otro lo más rápidamente posible con el objetivo de minimizar el tiempo de ciclo. Pero podemos cambiar a otros tipos como el Accuracy Mode o el Low Speed Accuracy Mode o el Low Speed Steve Mode, que nos permiten mejorar la trayectoria en esos movimientos, incluso compensar la fricción que puede hacer el cabezal de mecanizado sobre la pieza y conseguir precisiones mejores en ese tipo de procesos. Y con esta opción, con el Motion Process Mode, que nos permite desde Rapid es cambiar de un modo de proceso a otro por una instrucción de Rapid, con lo cual podemos ir al cambio de herramienta con el Optimal Cycle Time Mode, es decir, lo más rápidamente posible, pero después cuando empezamos a mecanizar la pieza, pues ya nos permite utilizar otro tipo de modo de proceso que es más adecuado al proceso que necesitamos. Por otra parte, hay el Absolute Accuracy que nos permite mejorar el posicionamiento respecto a la base del robot, con lo cual podemos darle una posición al robot y cuando se desplace
tantos milímetros en X y Z corresponda siempre, con lo cual también nos permite, en caso de que se sustituya el robot, pues que no se tengan que rehacer las programaciones que haya existentes. Ahora os enseñaré un pequeño vídeo donde se muestra este tipo de procesos para hacer, pues por ejemplo, en este caso es un corte por láser, en el que utilizando estas opciones, el Absolute Accuracy y el Advanced Robot Motion, nos permite hacer esos movimientos precisos en la herramienta. Vamos al siguiente, que es el tema del multimove coordinado y multimove independiente, ya lo veréis. En este caso solo está disponible de momento en IRC5. Ya más adelante ya aparecerá en Omnicore, pero de momento solo está en IRC5. Y en este vídeo lo que os quería mostrar es varias cosas. Una, en primer lugar, nuestro controlador, nuestro RobotWare, tiene un control preciso de trayectoria, con lo cual podemos pasar muy cerquita de las piezas, tanto en manual como cuando pasamos en automático, va a seguir el robot la misma trayectoria. Por otro lado, en este caso se ha coordinado, aquí es lo que se ve, un robot con otro que se va moviendo de forma coordinada. Es decir, los movimientos están relacionados respecto al sistema de trabajo que está sujetando el otro robot. Incluso podemos poner más robots que trabajen conjuntamente. En este caso, hay dos robots, el de arriba y el de abajo, que están trabajando respecto al objeto de trabajo que se está moviendo por el robot de más a la izquierda. Incluso podemos ir más rápido, más lento. Y también quisiera ver es que si ponemos un escáner mediante la opción de Safe Move, podemos reducir la velocidad y cuando salimos de la zona, liberar y que el robot continúe trabajando. En este caso se podría reducir la velocidad si nos acercamos o incluso pararla si nos acercamos más, para poder inspeccionar la pieza o poder inspeccionar el proceso en concreto. Pues eso es lo que os comentaba, multimove coordinado. Multimove coordinado incluye la parte de multimove independiente. Podemos mover hasta 4 manipuladores coordinados simultáneamente. Podemos tener hasta 7 tareas de movimiento simultáneas que gestionen, por ejemplo, los 4 manipuladores, un posicionador o ejes adicionales. Y podemos hacerlo para que varios robots estén trabajando sobre la misma pieza que mueve un posicionador y se puedan mover coordinadamente, por ejemplo, para soldar tubos de escape, que es un tubo, pues se puede hacer coordinado que los dos robots se mueven al mismo tiempo que la mesa para ir soldando todo el contorno del tubo. Podemos procesar uno o varios robots sobre una misma pieza que maneje otro robot, como hemos visto en el vídeo, o incluso podemos mover objetos pesados o delgados con varios robots para entre varios robots hacer una faena en conjunto. Que veremos ahora en un siguiente vídeo. En el multimove independiente sería lo mismo, pero los robots los podemos sincronizar a unas posiciones concretas, es decir, que se esperen la tarea de un primer manipulador con la del segundo y hasta que no lleguen los dos a ese punto no continúen. Y sería para celdas donde tengan que trabajar pues varios robots en el mismo proceso, pero que no necesiten que estén coordinados. De esa manera tenemos un solo controlador para, pues eso, hasta 4 manipuladores y algunos ejes externos. En este vídeo vemos, por ejemplo, dos robots que trabajan conjuntamente para ir cogiendo pues, chapas de una prensa a otra. En este caso hay algo más, que es un TRX que le llamamos de prensas, pero sería la idea de que entre los dos robots vamos a coger una pieza y nos movemos coordinadamente para moverla entre los dos robots de un sitio a otro. Mover cristales grandes o mover piezas pesadas, lo que comentamos. Más cosas, el conveyor tracking. Eso nos sirve para poder que el robot vaya siguiendo una pieza mientras se va moviendo a través de una cinta. Pues tenemos las opciones de conveyor tracking. Podemos, con la nueva tarjeta de conveyor tracking, podemos tener hasta 4 encoders en la misma tarjeta que se puede repartir entre varios controladores.
podemos gestionar una cola de hasta 250 objetos en esa cola que vayan pasando por delante del robot y que se vaya acordando de dónde está cada posición de estas. También tenemos lo que llamamos el Indexed Conveyor Control, que nos permite gestionar un conveyor paso a paso de alta cadencia para introducir muchos productos en una cinta, y el robot que vaya siguiendo ese conveyor que va arrancando y parando muy rápido para ir cogiendo varios a la vez y ir poniéndolos en otro proceso, por ejemplo, para que vayan a una flow pack, para que vayan embolsando. Y por último tenemos esta opción, solo es de IRC5, que es el Tracking Unit Interface, que es la opción que se necesita para cuando el robot no lleva tarjeta y va a utilizar la tarjeta de encoder de otro robot. Con esta opción es la que necesitaríamos para poder leer de esa tarjeta de encoder desde una sola tarjeta, poder enviar esa información a cada uno de los controladores. Os enseño un vídeo de, en este caso son robots Delta 360, donde se ve que van siguiendo estas pizzas que van corriendo sobre la cinta. Y otra cosa de las que os quería mostrar es que el Independent Axis, que lo veremos más adelante, que es lo que nos permite en este caso, es no tener que desenrollar el eje 4 que va rotando continuamente. Simplemente se resetea la posición de ese eje 4 y para la siguiente pizza, en este caso, pues volveríamos a empezar de cero. No tendríamos que desenroscar todo el eje 4. Espera, que os quiero enseñar una cosa antes, que sería esta de aquí. Esto es lo que os comentaba del Indexed Conveyor Control. Nos va entrando producto muy rápidamente. Va entrando por esta cinta muy rápidamente en esos cangilones, y el robot coge varios a la vez y en movimiento va arrancando. Aquí se ve, por ejemplo, cómo van entrando los productos, y teniendo el control de este eje, podemos hacer un seguimiento mucho más preciso de esos arranca y para que hace esta cinta de cangilones, con lo cual podemos seguir y coger con el robot mientras la cinta está arrancando y parando a alta velocidad. Más opciones. Aquí tenemos las Wall Zones, muchos ya las conoceréis, ya las habréis utilizado. Nos permite definir volúmenes, ya sea pues un tipo caja, o tipo una esfera, o tipo un cilindro, y con eso supervisar que el TCP del robot entra o sale de esa zona, y activando una señal o efectuando algún evento. Incluso se puede hacer que si se sale de alguna de esas zonas el TCP, pues se llegue a parar. Esto no es una opción de seguridad, simplemente es de gestión de espacio. No se puede considerar de seguridad. Aparte de esas zonas que comentábamos de caja, cilindro, esfera, también podemos definir una posición de ejes de robot, con lo cual es muy útil también para poder determinar que el robot está en la posición de reposo, cuando pues, cada uno de los ejes está dentro de su posición correcta. Y esto tanto funciona en automático como en manual, con lo cual nos sirve para que podamos, por ejemplo, saber si el robot está dentro o fuera de una máquina, o siempre que no sean temas de seguridad con personas. Por otro lado, tenemos el Collision Detection, que nos permite graduar la sensibilidad que va a tener el robot ante una colisión, y permite retroceder una vez disparada la colisión, permite retroceder un poquito para liberar la tensión que haya generado en esa colisión, y poder liberar. Después os enseño un ejemplo.
Y junto con Collision Detection, en IRC5 se incluye la opción Collision Avoidance, opción que va aparte en Omnicore. Y esta lo que nos permite es definir que haga una supervisión de lo que es el brazo del robot, incluso de elementos adicionales, como puede ser una pinza que lleve o algo que lleve montado encima del robot, con elementos estáticos, es decir, pues un equipo o algo, para que antes de que se produzca la colisión, poder parar el robot. Se puede configurar de varias maneras, aparte con IRC5 y con Multimove podemos supervisar de que dos robots en multimove, pues sus pinzas lleguen a chocarse, o dos robots que estén encima de un track, cada uno en su carro, pues que eviten que se puedan chocar esos carros. Con lo cual es una opción muy interesante para todos aquellos que utilizáis robots con multimove y pues que tengáis la opción del collision detection y de esa manera poder evitar configurarlo antes de empezar a programar nada y poder evitar pues poder dañar algún elemento de la instalación. En Omnicore, como he comentado, de momento no está disponible el multimove y sería una opción aparte. Estas tres opciones en Omnicore se pueden pedir con un paquete que tiene un pequeño descuento. Si no, Wolf Zones con otras opciones, como con Path Recovery que veremos más adelante, FlexPen Interface y Multitasking, también tiene, si se piden las cuatro juntas, en IRC5 también tienen un pequeño descuento. Lo que os comentaba del collision detection, por ejemplo, en este caso una antorcha de soldadura, hace su movimiento, no hay nada, no colisiona, correcto. A la que le ponemos un obstáculo por el medio, por ejemplo, un vaso de café, cuando choca, recupera un poco la posición para liberar, poder quitar el objeto que ha provocado la colisión y podemos continuar el proceso por donde nos habíamos quedado. Más opciones. Soft Move. Soft Move sería la versión del servo suave para ejes con ejes cartesianos, con lo cual podemos dejar suaves algunos de los ejes y dejar rígidos algunos de los otros, algunos otros. Eso que nos permite, nos permite encajar alguna pieza en alguna ubicación que sea más compleja. Nos permite, por ejemplo, dejar flotabilidad en los ejes X y dejar rígido el eje Z para poder empujar y si no está bien encarado la pieza con donde se tiene que poner, pues que permita ese pequeño desplazamiento en X y para poder conseguir que se encajen correctamente. Y podemos definirlo tanto por las sistema de coordenadas por los ejes del WorldObject o de la herramienta. Y lo que os comentaba antes con los robots de las pizzas, el Independent Axis, pues nos permite la libre rotación de los ejes, ejes externos o del eje 6 del robot. Y pues una de dos, o tenemos un eje externo y queremos que se mueva a una posición mientras el robot hace una cosa, le mandamos que vaya a esa posición y después chequeamos de que haya llegado mientras el robot pues, hace otra cosa. O lo que se veía en el vídeo, que es que podemos resetear que el robot haga varias vueltas en el eje 6 y resetear ese eje para no tener que desenroscar y perder tiempo desenroscando ese eje. Más opciones. Multitarea nos permite ejecutar diferentes tareas, por ejemplo, para supervisar o gestionar pequeños procesos que queremos que se hagan mientras el robot hace otra cosa. Por ejemplo, podemos gestionar unas balizas que nos indiquen el estado del robot o gestionar unos transportadores o una serie de equipos y según qué casos pues puede incluso sustituir un PLC siempre que sean cosas sencillas. Podemos crear hasta 20 tareas. Como normal solo podemos tener una tarea de movimiento, que sería la tarea del robot, pero con Multimove, donde se incluye también el multitasking, podríamos tener varias tareas de movimiento para varios manipuladores, incluso robots.
Y estas tareas se pueden ejecutar de forma automática desde que arranca el robot, con lo cual siempre estarían activas aunque el robot esté en manual. Eso lo podemos configurar. El Path Recovery. El Path Recovery nos permite recuperar la trayectoria que hemos hecho o guardarnos la trayectoria que hemos hecho para poderla, continuar a partir de donde nos hayamos quedado, por ejemplo, en una soldadura que necesitemos ir a limpiar la antorcha, pues dejamos la soldadura a medias, salimos, vamos a limpiar, volvemos y continuamos desde la misma trayectoria. O, por ejemplo, en caso de que haya algún problema y el robot se haya quedado que se tenga que meter dentro de algún sitio complicado, si guardamos la trayectoria que ha seguido, en caso de algún paro o algún fallo, siempre podemos coger esa trayectoria y ejecutar la marcha atrás para que vaya saliendo por el mismo sitio que ha entrado y de esa manera evitar que choque con los elementos de la instalación o de la pieza y de esa manera poder reanudar el proceso de forma más o menos automática. Lo que os comentaba aquí, que tanto Multitasking como Path Recovery están en el paquete de Multifunction de IRC5 junto con Wildsons y FlexPendant Interface. O en el caso de Omnicore, pues también hay un paquete de descuento si coges esas dos opciones. Después ya opciones de adaptación de movimiento. En IR5 se llama Path Offset, en Omnicore le han cambiado el nombre y se llama Path Corrections y esta opción nos permite pequeñas correcciones a baja velocidad de la trayectoria a partir de un sensor externo o que nos indique pues, esa corrección como la queremos hacer. Por ejemplo, podría ser una corrección en altura, una corrección en I, en un cordón, con lo cual podemos hacer un pequeño ajuste de esa trayectoria en función de un sensor analógico, por ejemplo. Y ya cuando ya queremos tener un control más exhaustivo de la trayectoria, tendríamos el Externally Guided Motion, que lo que nos permite es, desde un punto de origen y a un punto final, poder ir definiendo qué trayectoria tiene que seguir el robot para hacer el proceso. ¿Por qué? Porque no lo vamos a saber con anterioridad. Por ejemplo, uno de los ejemplos que os puedo dar es de una aplicación que hacemos nos viene un vehículo que viene por un conveyor con sus vibraciones y mediante, por ejemplo, visión podemos identificar dónde está el vehículo, cómo se va moviendo y a partir de esa visión ir generando la trayectoria que tiene que seguir el robot para que se adapte a ese movimiento y a esas vibraciones y poder compensar esa programación para las condiciones de de ese, mm, de ese proceso en concreto. A nivel de comunicación, tenemos para IRC5 es la misma opción, que es el SFTP Client junto con el NFS, y para Omnicore son dos opciones separadas. Y lo que nos permite pues, es acceder a una carpeta de un servidor y poder pues, descargarnos programas de ahí o guardar archivos directamente desde el controlador a esa carpeta o incluso por ejemplo, programar un guardado automático de backup y que en lugar de que se guarde en el controlador, pues que se guarde directamente en la carpeta de ese robot. Cuando tenemos varios robots en la planta, los podemos conectar todos en red y mediante una entrada de sistema que la puede generar el PLC, pues que nos mande generar un backup automático directamente a esa carpeta de red. Para conectar los robots en red necesitaremos una de estas opciones en función de si es IRC5 o Omnicore.
El PC Interface para RC5 incluye alguna cosilla más, el Socket Messaging, que por ejemplo en Omnicore ya está incluido, de serie. Aquí necesitamos esta opción. El OPC Server, el PC SDK para aplicaciones que hagamos en un PC que se comuniquen con el controlador. WebWare Server, que es una opción que ha quedado obsoleta, pero que bueno, se mantiene la compatibilidad. Pues para eso y para conectar el robot en red, como decía, necesitaremos la opción PC Interface. Cuando queremos eso, conectar varios robots en red y poder acceder desde Robot Studio, por ejemplo, a todos ellos, si lo hacemos desde localmente, es decir, nos conectamos nuestro PC directamente al controlador de robot por el puerto de servicio o el management port que le llamamos ahora en Omnicore, pues no hace falta ninguna opción. Nos conectamos directamente, podemos cambiar la programación del robot desde Robot Studio conectados directamente. Pero si esos controladores están todos conectados en red y desde un solo punto nos queremos conectar a todos a la vez, pues entonces sí que necesitaremos o en IRC5 el PC Interface o en Omnicore el Robot Studio Connect. Y después también a nivel de comunicación tenemos la compatibilidad con OPC UA y el MQTT, que lo hacemos a través de esta opción que se llama IoT Data Gateway, disponible tanto en IRC5 como en Omnicore, y nos permite pues, utilizar estos protocolos de comunicación pues, con el PLC o con el PC de la línea o con el sistema que queramos. En nuestro caso, el OPC UA hace de servidor, es un servidor de OPC UA, con lo cual necesitaríamos tener un cliente que se conectase a ese controlador. Tenéis disponibles los paquetes de las aplicaciones para su descarga desde el Developer Center. Podéis buscar Robot Studio Developer Center directamente en Google y ahí veréis los diferentes paquetes de software que se pueden descargar. Para que esto funcione en RobotWare en IRC5 necesitamos tener una opción, necesitamos tener el RobotWare 6.12.03 o superior. Con el 6.11 ya funcionaría, lo único que pasa es que ahí la opción se llama diferente, se llama OPC UA Server y ahora lo han unificado y ya lo llamamos con todo igual. En Omnicore y en RC5 es IoT Data Gateway, porque hemos añadido también lo que es el MQTT, que es un servicio de publicación, suscripción de mensajes. El robot puede ir mandando mensajes, pues he terminado una pieza, la temperatura de tal es tal, la lectura de la búsqueda de esa, bueno, diferentes informaciones que queramos, o has arrancado el robot, ahora se ha parado, pues todas esas informaciones se pueden enviar y pues que un sistema pues vaya leyendo todas esas informaciones y filtrándola y generar pues lo que se desea para que se pueda visualizar y sea más fácil de controlar a nivel de toda la planta que tengamos. En este caso, solo para IRC5, tenemos la opción de Flex Pendant Interface, que os comentaba que iba dentro del paquete con descuento del Multifunction en IRC5, y esta opción es la que nos permite mostrar pantallas customizadas en la Flex Pendant del robot, en la unidad de programación. Esas pantallas se pueden hacer a través del Screen Maker, que es una herramienta incluida dentro de Robot Studio, pero que solo se puede utilizar si tienes el Robot Studio con licencia premium, es decir, con licencia de suscripción. Con esa herramienta, el Screen Maker o mediante Visual Studio con C# o .NET, os podéis, y el paquete del FlexPendan SDK que os podéis descargar del Developer Center, pues podéis generaros unas pantallas, botoncitos o unos displays que os muestren alguna cosa, y para que esas pantallas se puedan ver en la FlexPendan necesitáis la opción FlexPendan Interface. Cuando tenéis varias pantallas de diferentes aplicaciones, por ejemplo, es un robot de arco, tiene una parte de puntos también, con una pinza estacionaria, me lo invento, y aparte hemos generado una pantalla específica de nuestra aplicación, pues en ese caso, más que tener que abrir tres ventanas, lo que es útil es
englobarlo todo en una sola ventana y de ahí ir abriendo una u otra. Y para eso sirve el Production Screen. Nos permite ordenar y que sea de forma fácil y accesible pues las diferentes pantallas de aplicación, por ejemplo, soldadura arco de puntos o de dispensación, junto con las ventanas que se hayan creado específicas para esa aplicación. Y necesitamos el Screen Maker para poder generar esa pantalla principal donde puedas acceder a las diferentes pantallas que estén cargadas en el controlador. A nivel de control de motor, de momento solo en IRC5 porque no tenemos ejes externos todavía en Omnicore, ya vendrán, pero todavía no están. Pues tenemos dos opciones, el Tool Control y el Servo Tool Change. El Tool Control nos permite gestionar pinzas servocontroladas, es decir, con un motor, un séptimo eje del robot, y nos permite no solo el control de posición, abrir, cerrar a una posición concreta o girar a tantos grados, sino que nos permite también un control de fuerza, con lo cual podemos tener aplicar una fuerza concreta para sujetar la pieza en concreto. Un ejemplo fácil es las pinzas de soldadura por puntos, las pinzas servo, que eso ya viene, el tool control ya viene integrado en el software del Spot Servo. La fuerza se puede aplicar tanto hacia adentro como hacia afuera cuando queramos coger una pieza y ya nos vienen pues, las instrucciones preparadas para poder gestionar todo eso de forma fácil y sencilla. Incluso nos permite pues, que nos mantenga la pinza cerrada cuando haya un paro para evitar que se caigan las piezas que tengamos sujetas. Y el Servo Tool Change lo que nos permite es, utilizando el mismo accionamiento y la misma SMB, pues poder, mediante un cambio automático de herramienta, poder utilizar ese mismo accionamiento y esa misma SMB o canal de la SMB para varias pinzas, hasta 8 herramientas diferentes, con lo cual podemos tener definidas los parámetros de esas hasta 8 herramientas, una, dos o hasta 8, y pues simplemente ir conmutando, pues ahora actívame la pinza 1, desactívame la pinza 1, que voy a coger la pinza 2, activa la pinza 2, cuando ya he terminado, desactiva la pinza 2 y coges la pinza 3, no sé. Y de esa manera, pues cuando ya activas cada una de las pinzas, ya va a coger los parámetros concretos de esa pinza, estando utilizando el mismo accionamiento y la misma SMB. Y ya por último de este paquete tenemos el Integrated Vision, que es un conjunto de rutinas instrucciones que nos permiten comunicarnos con las cámaras de Cognex de la serie Insight, que pueden ser las que nosotros podemos suministrar, las de las 7600 o 7601, como cualquiera de la serie 7 de Insight, incluso algunas otras de la serie 8 y serie 9 también son compatibles, aunque de esas no damos soporte. El soporte solo lo damos de la serie Insight 7. Y pues eso, son esas instrucciones y funciones que nos permiten pues decirle carga este job de visión, pasa de modo producción a modo programación, o viceversa, hazme una imagen, obténme los datos de esa imagen, qué es lo que has encontrado, qué tipo de pieza, dónde está. Y eso ya te viene hecho, con lo cual es una manera fácil para aquellos que os queráis entrar en sistemas de visión y no controléis mucho, porque aparte toda la programación de las cámaras se hace a través de Robot Studio, es decir, una única herramienta para programar tanto robot como cámara. Y de esa manera lo tenéis todo en una misma herramienta. Esas cámaras, una vez ya están programadas, se queda el programa, el job en la cámara, con lo cual ya el PC ya no es necesario. Y finalmente entramos en las opciones de aplicaciones de proceso, que estas ya no vamos a entrar dentro porque son ya más extensas.
Pero os comento por encima qué es lo que tenemos. De momento solo en IRC5 y ya irán apareciendo en Omnicore más adelante. Para procesos donde tenemos multimove y tenemos varios robots haciendo el mismo proceso, necesitamos la opción multiprocess. Es decir, por ejemplo, tanto en Arco como en Spot como en Dispense, si tenemos varios robots que van a soldar al arco con un solo controlador, necesitamos hacer el multiprocess de ARC para cada uno de los manipuladores. Aparte, si entramos ya en Arco, pues tenemos la opción de Bullies para que se nos carguen las rutinas de gestión del Bullies, es decir, que nos permita. El Bullies es una herramienta que sirve tanto para definir el TCP, por ejemplo, de la antorcha de soldadura, como para después de soldar, pues si ha habido alguna colisión o un enganche o se ha quedado, pues verificar de que el TCP es correcto, incluso corregir el TCP en caso que no sea correcto de forma automática y de esa manera mejorar la precisión, eh, la precisión de la antorcha en los cordones. Aparte, como opciones de arco, pues tenemos el Smart Tag, que es un para seguir las juntas y, por tanto hacer los cordones en el lugar que toca. A veces las chapas no pueden estar, no están siempre en el mismo sitio. El Navigator, que es un sistema de calibración del utillaje que se hace a través de la antorcha, tocando unos puntos para definir el utillaje cuando hacemos cambios de utillaje. El Optical Tracking Arc, que nos permite hacer un seguimiento también del cordón, y el Well Guide, que es también diferentes sistemas de seguimiento de juntas. Para el Spot, pues es que sería el paquete de soldadura para puntos, para soldadura por resistencia. Pues también tenemos para que nos haga eh, el calibrado de la pinza, incluso lo que le llamamos el servo equalizing, es decir, la compensación de la pinza se hace por software, no hace falta tener aire en la pinza para gestionar eso. Y también tenemos una opción que es un interface con el timer Bosch para poder leer los datos directamente desde la FlexPenda. El Dispense es el paquete para aplicación de mástico, colas y que nos permite pues gestionar, ya es un paquete compacto que nos permite gestionar en función de la velocidad en que vaya el TCP del robot, poder aplicar más o menos cantidad de producto para que cuando hacemos una curva y quizá el TCP va un poquito más lento, pues se le reduce el caudal y con lo cual el cordón queda del mismo grosor en todos los puntos del programa. A nivel de packaging tenemos varias opciones. Tenemos esas tres que veis: Pigmaster Cell Ready, Pigmaster Robot Ready y Vision Ready. Son específicas para Pigmaster Twin, que es la evolución del software de picking, de gestión de líneas de picking, Pigmaster 3. Pigmaster 3 es lo que teníamos hasta ahora y ahora ya tenemos la evolución que es para Pigmaster Twin. El Pigmaster Cell Ready es para gestionar robot y visión, y si no, pues podemos gestionarlo por separado. Pigmaster 3 es la opción que necesitamos para comunicarnos con el software de gestión de picking de Pigmaster y que nos incluye el conveyor tracking y nos permite gestionar hasta 10 robots, 10 cámaras en una línea y que cada robot sepa lo que ha ido poniendo los demás. Palletizing Power Pack nos permite utilizar los programas de paletizada que hemos hecho con el Power Pack de paletizado en el robot y que se comuniquen y podamos generar esos mosaicos y de palets, pues que se transfieren directamente al robot es digamos, el conjunto de librerías que gestiona eso. Después tenemos el Force Control Base, que sería la gestión del Force Control, un sensor de fuerza que nos va a dar información del esfuerzo que estamos haciendo en diferentes procesos, por ejemplo, de desbarbado, de pulido, cosas así.
Y ya con el Machining Force Control Kit es el paquete de gráfico de comunicación para procesos de mecanizado con Force Control. Más cosas, un software específico para corte por láser, corte por agua, y otro específico para alimentación de máquinas, eh, para, alimentación de máquinas. Es decir, tenemos una variedad importante según las aplicaciones de opciones. Y por último, que me estoy pasando de tiempo, el tema de los add-ins. Los add-ins, pues como comentaba al principio, son unos paquetes adicionales al sistema operativo, con lo cual podemos añadir utilidades nuevas. Por ejemplo, el TrackMotion, unos motores o, o reductores como ejes externos, un posicionador de piezas, pero aparte los clientes, los integradores se pueden crear unos paquetes de modos de programa, de entradas, salidas, códigos, compilarlo todo y meterlo en un paquete, en un add-in, y incluso se pueden generar asociados a un número de serie de robot en concreto para que los podáis cargar y vender vuestro paquete como integrador, vuestro paquete de software para la aplicación que hayáis desarrollado. Estos se añadirían a la hora de cargar el sistema operativo. Y en principio, hasta aquí ese vuelo por encima de todas las opciones que tenemos en ABB. Y si acaso pasaríamos a contestar las preguntas que podamos de las que hayáis hecho. Muchas gracias, Guillem. Entonces pasamos ahora al turno de preguntas y respuestas y pueden seguir formulando sus preguntas en los Q&A. Y si no nos dará tiempo contestar a algunas de ellas, podéis enviarnos un email a la dirección que se indica en esta slide y nuestros compañeros os responderán a la mayor brevedad posible. Entonces, vamos a ver, empezamos con la primera pregunta, Guillem. Sí. ¿Cuál es la opción equivalente a Screen Maker Flex Pendant SDK en Omnicore? Vale, esto cambia. En IRC5 teníamos Screen Maker con el paquete de FlexPendan SDK, podemos generar nuestras pantallas, las cargamos directamente a la FlexPendan con la opción FlexPendan Interface que hemos comentado. En Omnicore esto va diferente, ya no existe FlexPendan Interface, el Screen Maker nos sirve porque el sistema es diferente. Ahora, desde el Developer Center que os he comentado, también cuando os descarguéis la presentación tenéis los enlaces en las diferentes slides. Va con un sistema diferente. Os tenéis que bajar el paquete del Omnicore App SDK, que son unas librerías para intercomunicarse con el controlador Omnicore, y esas van en HTML, es decir, que necesitáis un editor de HTML, es por código, no es tan visual, de momento es lo que hay, no sé si más adelante harán algo que sea un poco más como Screen Maker, más accesible, pero se tiene que programar con HTML, con las librerías estas que he comentado de Omnicore App. Y eso lo que generamos es lo que le llamamos en Omnicore las web apps que se cargan en la home del robot y aparecerán como un icono más en la pantalla de la FlexPendan de Omnicore, como una app más, la app que hayáis vosotros desarrollado. Muy bien. Pasamos a otra pregunta. Nos preguntan, ¿en el GOFA tenéis opción de force control usando los sensores propios del robot? Si no, ¿cómo se puede usar la medición de fuerza con el GOFA dentro de un proceso? Vale. Si me lo preguntas hoy, te diré que no lo tenemos. Si me lo preguntas la semana que viene, que creo que es cuando sale la versión nueva de RoboWare 7.6, ya se ha incorporado el Force Control integrado con GOFA, utilizando los sensores de par propios del robot. Es el único robot que tiene sensores de par en cada uno de los ejes,
porque es el robot colaborativo para quien no lo conozca. Y a partir de RoboWare 6, que tiene que salir a finales de este mes, ya estará disponible. Es una opción adicional que se llama Force Control, no lo recuerdo. No es la Force Control normal, es una opción nueva que sale, pues eso, a partir de RoboWare 7.6. Con lo cual, con esa ya tendréis integradas las funciones de Force Control sin necesidad de tener un sensor externo. Muy bien. Perfecto. Mira, tenemos otra pregunta. La opción Collision Avoidance únicamente se puede emplear en sistemas multimove. No, en sistemas multimove, a mi entender, le da mucha más funcionalidad, pero por ejemplo, cuando tenemos un robot con una pinza muy grande, pues para evitar que esa pinza choque contra el propio brazo del robot, pues podemos definir el volumen que ocupa esa pinza y supervisar pues que eso, por ejemplo, si levantamos mucho el robot, que no sea y rotamos la pinza, que esa pinza nos choque contra el eje 2, por ejemplo, contra una parte del brazo del robot. O queremos evitar de que podamos dañar un equipo que tenemos en el área de trabajo del robot, pues podemos definir ahí un volumen en el que digamos que si la pinza o el robot se acerca a ese volumen, pues se pare. Con lo cual no es específico para robots en multimove, sino que robots independientes que vayan solos, también lo podemos utilizar pues para proteger según qué elementos de la instalación, ya sea pinza, ya sea un elemento o, por ejemplo, que tenemos un techo bajo, pues podemos definir como una especie de límite que si subes más de ahí, pues antes de chocar no sé, bueno, podemos definir hasta 10 elementos estáticos que supervisen y que interaccionen con los diferentes ejes del robot y evitar que haya colisiones. Muy bien. Mira, nos hace una pregunta sobre SafeMove. Nos pregunta si es una opción de software solo o requiere de un hardware específico. Vale, la opción de soft move, ay, perdón, de safe move me has dicho, ¿no? Sí, correcto, SafeMove. Safe Move. La opción de Safe Move, que es la que hemos visto en el vídeo de los 3 robots en el hormiguero, eh, en IRC5 requiere de una tarjeta que le llamamos la Safety Module, que requiere que esté ahí porque aparte tiene unos cableados que miran el estado de los contactores de motorón, que miran el estado del selector de llave, etcétera, etcétera, y con lo cual sí que necesitamos ese hardware. Después, en función si queremos la opción de SafeMove Basic, que nos gestiona los ejes los rangos de eje seguro, y una zona segura, por ejemplo, para hacer un vallado virtual, o la SafeMove Pro, que ya nos permite supervisar velocidades de TCP, velocidades de eje, que el robot no se mueva, etcétera, etcétera, hasta 16 zonas de trabajo. Eso ya son opciones de software junto con las opciones de buses de campo seguro. En Omnicore tenemos la tarjeta, lo que es el hardware ya bien integrado de serie, porque ya no tenemos selector de llave. El selector de llave se hace desde la unidad de programación y la gestión de las seguridades ya se hacen con la tarjeta que ya viene integrada en el controlador Omnicore. Y RC5 sí que se necesita hardware. En Omnicore el hardware viene de serie, con lo cual solo tiene que seleccionar las opciones de software necesarias. Muy bien. Mira, luego nos preguntan si nos puedes explicar bien en detalle las diferencias entre soft servo y el soft move. Vale, Soft Servo es una opción incluida de serie que nos permite dejar suaves, o el servo suave que le llamamos, dejar suaves los diferentes ejes de robot. Por ejemplo, podemos seleccionar que el eje 6 y el eje 1 queden suaves, porque si en un proceso de sacar una pieza de una inyectora, por ejemplo, pues que cuando se expulsa la pieza, pues el robot coge la pieza, la inyectora expulsa la pieza
y aparta el robot, pues podemos dejar unos ejes en concreto libres o ajustar la sensibilidad o la rigidez que queramos que tenga. Con el soft move lo que nos permite es más o menos lo mismo, pero en lugar de eje a eje nos permite hacerlo con los ejes, el sistema de coordenadas o del WordObject o de la herramienta, con lo cual pues podemos limitar que el robot se vaya a sitios no deseados. Pues queremos que nos vaya solo en el sentido de Z, en este caso, por ejemplo, de la expulsión de la inyectora, pero que en X y Y me mantenga la posición o lo que comentaba de insertar una pieza en una ubicación concreta que vaya un poco justa, pues dejando suaves los ejes X, y rígido el Z, podemos conseguir de que si no están bien encarados la pieza con el agujero donde se tiene que insertar, pues que encuentre la ubicación. Muy bien. Perfecto. Entonces, si hay cualquier otra pregunta, les invitamos, ¿no?, a escribirnos a este email, Exacto. soporte.robots@es.abb.com. Entonces, aquí nuestros compañeros le responderán inmediatamente. Y así que hemos llegado al final del webinar. Como les hemos comentado al principio, les enviaremos el link de la grabación del webinar en los próximos días. Y le queremos agradecer por asistir y esperamos también verlos pronto en los próximos Product Insights. Si quieres decir algo también, Guillem. Nada, agradecerle a todos vuestra asistencia. Cualquier duda que tengáis a soporte.robots@s.bb.com y os las responderemos tan pronto como nos sea posible. Y nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Hasta luego. Hasta luego.